Y ahora, el editorial con Glatzer Tuesta. Son las 7:03 de la mañana. La semana pasada se ha desarrollado, como ustedes saben, la Conferencia Anual de Ejecutivos, más conocida por sus siglas como CADE. Ahí hubieron, distintas disertaciones, todas abocadas, según se dice, a los temas vinculados a la lucha contra la corrupción. Y para eso no solo convocaron a gente que consideraban podía aportar en la discusión sobre este tema, sino que se produjeron distintos otros hechos, que particularmente muestran el posicionamiento de un sector del empresariado que no siempre está de acuerdo con su dirigencia. Y una de las personas, por básicamente el cargo que ostenta, más que por las capacidades que muestra cada vez que interviene en los medios de comunicación, tomó el protagonismo. Estoy hablando de Roque Benavides. Él, como ustedes saben, es presidente de CONFIEP. Y él, entre otras cosas, y tal vez lo más importante, y lo que quiso comunicar en el transcurso de esos días, es que habló de una persecución al empresariado. Él dijo que en el Perú hay un sector de la administración de justicia que persigue a los empresarios, y eso desalienta, eso genera inestabilidad, y eso genera un ánimo contrario a lo que debería ser el ímpetu que debe empujar cualquier inversión, cualquier emprendimiento de esta naturaleza. Pues bueno, cuando dijo eso, además anotó un asunto que ya yo he referido en mis comentarios anteriores la semana pasada, a que hay determinadas instituciones que controlan, dice el Ministerio Público, y determinados personajes que a través de las influencias que tienen hacen que ésta se incline de un lado o de otro. Y se refirió concretamente a la posición que dice tener, o que finalmente dice que influye en el sistema de justicia, del Instituto de Defensa Legal, el IDE, la institución en la que nosotros trabajamos, y yo en particular no solo trabajo sino dirijo hace algún tiempo. Y además mencionó muy específicamente a Gustavo Gorriti, diciendo que él tiene una relación con el Ministerio Público, sobre todo con los fiscales que están investigando estos casos, y que está difundiendo información que a cuentagotas busca generar ese ambiente que él llama de inestabilidad. Pues bueno, revisando, haciendo una búsqueda, la verdad, bastante forzada, una búsqueda pormenorizada, una búsqueda dedicada el fin de semana para, a raíz de las preocupaciones en un contexto como el nuestro de persecución a empresarios, buscar encontrar o tratar de encontrar el punto de vista y el posicionamiento que tuvo el señor Roque Benavides en otros momentos en los que sí abiertamente había persecución y había una dictadura y no se respetaba absolutamente ningún criterio, ni valor, ni estamento fundamental del sistema democrático. Estoy hablando de la dictadura de los 90. Y adivinen qué cosa encontramos revisando esa historia, revisando esos momentos tan duros y difíciles para la institucionalidad democrática en nuestro país, para la moral y la ética y para la dignidad de todos los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en este país, que todavía lamentablemente no sale del todo de los rezagos de esa dictadura. Adivinen cuántos pronunciamientos de quejas sobre persecución, sobre falta de institucionalidad, sobre ruptura del Estado de Derecho, sobre el control desmedido del dictador sobre las instituciones que deberían tener independencia, del manejo del sistema de justicia al antojo de la dictadura y de todos otros hechos dramáticos que por esa época se produjeron. Adivinen cuántos pronunciamientos, cuántas veces el señor levantó la voz. Adivinen ustedes, ninguna, porque claro, ahí había seguramente unas condiciones distintas que atemperaban un poco su vocación democrática, porque selectivamente esa dictadura buscó favorecer a aquellos empresarios que se acercaron a la manera ilegal, como ellos resolvían estas cosas. Y seguramente, como referencia, para que ustedes puedan entender mejor el punto de vista, habrá que ver cómo en la salida del servicio de inteligencia algunos malos empresarios, abogando por mineras, abogando por otras empresas, iban a resolver por fuera de la ley sus discrepancias. Habrá que revisar
qué empresas y si alguna está relacionada o no con el señor Roque Benavides, que hoy está muy defensor de la democracia y en un contexto donde sí hay una defensa y un respeto a la institucionalidad democrática con todos sus problemas y con todas a veces sus debilidades, ¿no es cierto?, que ahora le preocupa mucho que haya interferencia, que haya persecución, porque en esa época no lo hacía, porque junto con otros tenían el control y el relacionamiento directo con quienes tomaban las decisiones por fuera de la ley. Entonces, lo que quiero decir con esto es lo siguiente, que cuando uno habla de la lucha contra la corrupción, cuando uno habla de hacer que esto finalmente se evite, que esto finalmente se revierta o que esto finalmente no exista, lo que está haciendo es luchando por el desarrollo de la democracia misma, porque una democracia se basa en instituciones, las instituciones tienen que estar al servicio de los ciudadanos y tienen que garantizar en igualdad de oportunidades el desarrollo que a veces uno imagina pero nunca logra materializar, y para que eso suceda hay que dejar de robar a los más pobres a través de actos de corrupción, de la cual algunos empresarios, algunos seguramente muy cercanos al señor Roque Benavides, hicieron costumbre en los últimos tiempos, y por eso él hoy día levanta la voz cuando había que hacerlo en otros momentos mucho más difíciles, por cierto. Pero los empresarios siempre mencionan algo que sin duda es fundamental, y hablan de estabilidad jurídica, y la estabilidad jurídica es fundamental, pero la estabilidad jurídica se da en un contexto democrático, la estabilidad jurídica se da en el funcionamiento pleno de un Estado de Derecho. La estabilidad jurídica no proviene, o digamos promueve, la prosperidad económica. Ese es el vínculo, además, que el empresariado busca rápidamente asociar, porque se trata de generar condiciones para que la inversión pueda moverse, pueda crecer, pueda fortalecerse, pues sin ningún contratiempo, y tiene sentido, eso es así. Pero la estabilidad jurídica está relacionada, como decía, con el Estado de Derecho, y tiene que ver con asuntos que son fundamentales: independencia de poderes, y eso en el Perú de hoy pasa. No me van a decir que el Congreso es controlado por el Ejecutivo, de ninguna manera. Más bien el Congreso, manejado por la beligerante oposición que viene desde el fujimorismo, ha sido durante todo lo que va del mandato de Kuczynski primero y Vizcarra ahora el escenario más bien del complot o del boicot al presidente de la República. El Poder Judicial ha podido, pese a sus problemas muy serios, tratar de encaminarlos para buscar salir de esta crisis. Ha podido en medio de ella, por ejemplo, poner como presidente del Poder Judicial a una persona que en otra situación no hubiera alcanzado ese cargo y que hoy día está tratando de encaminar las cosas para que estas puedan, ojalá dentro de poco, empezar a resolverse. Y en el ámbito del manejo del Ejecutivo, este está con todas las posibilidades y en el marco del uso de sus atribuciones y lo que manda la Constitución, desarrolla una serie de iniciativas políticas para tratar de revertir lo que en esta crisis se expresó con mucha claridad: problemas en el ámbito de la justicia, problemas en el ámbito político. Hay un funcionamiento serio y por supuesto contrapesado de los poderes en nuestro país. Pero también el Estado de Derecho tiene que ver con la libertad de expresión, y la libertad de expresión en nuestro país se ejerce plenamente. Es decir, hay medios de comunicación que informan de una u otra manera, a veces son muy críticos con los poderes de Estado, en particular con el Ejecutivo. Hay algunos que, digamos, discurren o promueven otro tipo de debates o agendas muy particulares, y eso es, digamos, parte de que se vive en un Estado de Derecho, en una democracia, y por cierto la libertad de expresión es fundamental. Hay también, y los empresarios no podrían quejarse, libre competencia, es decir, hay la posibilidad de hacer negocios en el Perú. Pero todo esto no pasaba en la época que el señor Roque Benavides no se quejaba ni un ápice, ni un poquito. Ahora dice que hay persecución, pero en la época en el que los poderes estaban plenamente tomados y manejados por la dictadura, donde no había libertad de expresión porque los medios literalmente estaban comprados, y por cierto había campaña de descrédito a todos los opositores frente a esta dictadura tan brutal como la que lideraron Fujimori y Montesinos. Pero también no se actuaba
con igualdad ante la ley, porque quienes, como algunos empresarios, amigos del señor Roque Benavides, que tenían la posibilidad de hablar con Vladimiro Montesinos, resolvían sus problemas en una salita en el servicio de inteligencia, mientras otros iban al Poder Judicial, sabiendo que ahí iban a sufrir serios reveses porque no estaban vinculados a este aparato de corrupción. La SUNAT, por ejemplo, le perdonaba a algunos, pero perseguía a otros para tratar de con eso desaparecer a quienes consideraba eran sus opositores y más bien beneficiar a quienes como focas aplaudían en esa época. Y el señor Roque Benavides no levantaba la voz, no se preocupaba por la recuperación del sistema democrático y parecía no importarle tanto la democracia como le importa, dice, ahora. Pero todo eso pasaba y no levantó la voz. Entonces no se sentía perseguido, no había ningún comunicado, ningún pronunciamiento. Y entonces la democracia está estrechamente vinculada a la lucha contra la corrupción. Y quien con cualquier pretexto, ¿no es cierto?, busque desfavorecerla, es decir, la lucha contra la corrupción, busque desprestigiarla, busque, digamos, tratar de anularla, lo que está haciendo es yendo contra el sistema democrático. Y por eso creo que esa es la perspectiva en la que hay que plantear estas cosas. Lo mismo cuando se lucha contra la corrupción, no es, como ha dicho bien Gustavo Gorriti en un artículo respondiendo justamente a Roque Benavides, un asunto de ideologías, porque el señor Roque Benavides dijo que no comparte la ideología de Gustavo Gorriti. Y claro, ojalá fuera un problema de ideologías, porque si fuera un problema de ideologías, en democracia eso es válido. Él piensa de una manera y otros pensamos de una total o radicalmente distinto, y en esa confrontación democrática, pues en ese debate plural es que se promueve, ¿no es cierto?, la difusión de ideas para que la gente pueda hacer la suya propia. Pero en este momento no estamos hablando de una cuestión ideológica, sino de una cuestión ética, de una cuestión moral, de una cuestión que debería todos tenernos del mismo lado. Y quien bajo cualquier pretexto, como decía, más bien busque ponerse del otro lado, está favoreciendo abiertamente la corrupción y está yendo contra el sistema democrático. Y eso me parece que es un pilar fundamental del parteaguas que, por cierto, hoy día hay que hacer. No hay persecución a los empresarios, no hay persecución política, y lo único que el señor Roque Benavides ha pretendido por estos días es favorecer ese escenario del escapista más famoso de la política peruana, que es Alan García, para tratar de con ello ayudarlo seguramente por consideraciones no solo ya estrictamente políticas, sino también hasta podría decir de otra índole. Entonces hoy día estamos frente a un parteaguas. Pero este señor Roque Benavides, para que vean ustedes que en el empresariado pasa como en la política, cuando uno ve el Congreso y el desempeño de los congresistas, nadie o muy poca gente se siente identificado con ese accionar. Y resulta que cuando el señor Roque Benavides dice que en el Perú hay una persecución empresarial, inmediatamente dentro del propio empresariado salen algunas voces matizando por lo menos esa afirmación. Y mientras el señor Roque Benavides con esa frase busca favorecer a su amigo Alan García para que él pueda tener el argumento de que los empresarios están junto con él diciendo que en el Perú no se deja desarrollar libremente el pensamiento, no se deja desarrollar la política y el empresariado, entonces ¿qué sucede? Hay otros que agarran y dicen, no, eso no es así. El señor Gonzalo Aguirre, que es él, por ejemplo, organizador de CADE, ha salido a decir, y lo voy a leer textualmente porque lo ha dicho el fin de semana, ha dicho: para mí ha sido un acto de cobardía del expresidente Alan García pedir asilo en la Embajada de Uruguay. Es decir, quien organiza el CADE termina contradiciendo la voluntad del señor Roque Benavides, que hubiera querido que él declare de una manera distinta. No solo no hay persecución empresarial, no hay persecución política, y dice el organizador de CADE que esto es un acto de cobardía. Y la bufalonería aprista, que como suele hacer, pues ha salido a despotricar contra este señor, a tratar de insultarlo, cuando no ha hecho sino describir un hecho, decir lo que está pasando y caracterizar a un personaje que no es la primera vez que lo hace como alguien que cobardemente no quiere asumir la responsabilidad que puede haber tenido, y además con una mentira tremenda que ya es constitucional en su accionar político y personal, diciendo que se somete a las investigaciones y al día siguiente, como cobarde, pues se mete en la cárcel el embajador de Uruguay sin que medie ningún hecho persecutorio, que por cierto ha sido descartado también por otras personas. Pero no solo eso, expresa que los empresarios, o la mayoría, no piensa como Roque Benavides, porque para que funcione la alucinada realidad que tiene él en su cabeza, y que coincide con la de su amigo Alan García,
tienen que los empresarios por lo menos creer como él que hay una persecución. Pero resulta que Ipsos Perú hizo una encuesta en la CADE y adivinen qué resultó, que el 76%, o decir, 8 de cada 10, ¿no es cierto? 8 de cada 10 saludan y aplauden y están de acuerdo con el presidente de la República, respaldan al presidente de la República. Entonces, si el presidente de CONFIEP sale a decir que hay una persecución empresarial, sale a decir que hay una persecución política, sale a decir que hay un manejo del sistema de justicia por parte de quienes quieren perseguir a quienes hacen negocios en el Perú, y el 76% aplaude al señor Vizcarra, lo que quiere decir es que el señor Roque Benavides felizmente no representa a la mayoría de empresarios. Y esa es una muy buena noticia, porque eso da cuenta de que él está defendiendo a un sector minoritario que seguramente, por consideraciones que poco a poco se irán conociendo, pues tienen algún tipo de afinidad, y ese es un problema que él tendrá que resolver, inclusive alguno de ellos seguramente yendo al Ministerio Público a dar su testimonio sobre lo que se le imputa a alguno de sus amigos. Pero el resto más bien cree que el presidente de la República es un presidente que está haciendo las cosas bien. Y el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha tenido la valentía, y me parece, además, ha sido sumamente pertinente su participación, porque si de corrupción van a hablar los empresarios, ha ido a decirle en su cara y en su casa cómo son las cosas, y no es que lo han pifiado, sino lo han terminado aplaudiendo. Fue al CADE y dijo que en el Perú no había persecución de ninguna naturaleza. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Vizcarra en esta presentación que se hace una vez por año y que reúne, y eso es una buena noticia, no solo a los empresarios como Roque Benavides, sino a otros que, a diferencia de él, creen que en el Perú las cosas están caminando por la dirección o en la dirección correcta. Vamos a escuchar qué dijo el presidente Vizcarra. El presidente de la CONFIEP, Roque Benavides, ha dicho que hay persecución empresarial. No hay. Yo le puedo asegurar, no hay. Yo mismo he sido sujeto a investigación de más de 50 procesos por mi trabajo cuando estuve como gobernador regional en Moquegua. Y no puedo decir que me están persiguiendo. Hay que ir, para eso hay que tener mucha paciencia, hay que encarar todos y demostrar la verdad. Y en mi caso, siempre he sido transparente y honesto en mis actos. Y lo puedo demostrar. Y estoy 3 años en este tipo de proceso de investigación. Y si es necesario que esté 3 años más, lo puedo estar. Hemos dicho de que el Poder Judicial es imperfecto. Tiene una serie de deficiencias y hay que trabajar todos para corregir. Pero ser sujeto a incomodidades productos de esas imperfecciones que tiene el Poder Judicial no puede decir que es una persecución. Entonces hay que afrontar. Bueno, hay que afrontar si es que a uno lo llama la justicia, y no hay que estar desprestigiando al país con afirmaciones tan irresponsables como la que el señor Roque Benavides y Alan García por estos días han venido sosteniendo. Pero felizmente cada vez son pocos los que finalmente defienden esa alucinación, ¿no es cierto?, que lo que busca es favorecer la impunidad y proteger a los que siempre han creído que son intocables, y eso en un país democrático se tienen algún día que romper. Esos empresarios que porque tienen la billetera cargada, o esos políticos que, digamos, siempre han buscado avasallar con todo para hacer que su ego colosal termine siendo el que se asiente como ellos imaginan, es un asunto que en algún momento tiene que parar. Pero no solo, digamos, el señor Roque Benavides felizmente no representa a los empresarios, 76% ha apoyado al presidente Vizcarra, el presidente Vizcarra ha ido y en su cancha les ha dicho no hay ninguna persecución, así que déjense de hablar tonterías a ese pequeño sector que Roque Benavides representa, sino también han habido otros pronunciamientos. Se han pronunciado, por ejemplo, a propósito de la incorporación en esta historia de otros países como Uruguay, que tendrá que dentro de poco ojalá decidir si le da asilo o no a Alan García. Han habido pronunciamientos de otros países. El embajador de la Unión Europea, por ejemplo, también ha dicho que no hay persecución en el Perú de ninguna naturaleza, y el embajador de Estados Unidos ha dicho también que en el Perú más bien hay un respeto al equilibrio de poderes. Es decir, cada vez están el señor Roque Benavides, el señor Alan García, los 4 guardaespaldas del Congreso de la República, y por ahí 2 más que andan, digamos, diciendo que en el Perú hay persecución, cuando la mayoría sabe que no solo no la hay, sino que
esa irresponsabilidad de cómo vienen tratando de generar ese ambiente va a perjudicar en distintos ámbitos también la vida en nuestro país, inclusive en la propia vida empresarial, si es que sigue insistiendo como eso. Pero no es el único revés que ha sufrido el señor Roque Benavides y su amigo Alan García el fin de semana, porque hoy día se publica una encuesta que hace Datum y que dice lo siguiente: amplia mayoría respalda la labor del fiscal Pérez y juez Concepción Carhuancho, y esta es la portada del diario Perú 21 el día de hoy. Eso sale en Diario Gestión también, y ahí están más del 70%, ¿no es cierto?, respalda la labor del fiscal Pérez y del juez Concepción Carhuancho. Ciudadanía considera que magistrados actúan de manera objetiva e imparcial. Voy a leer la encuesta para que vean cómo la gente está sintonizada con esa nueva justicia que están haciendo. Ya no quieren la justicia de nuestros apariaches, ya no quieren la justicia de Pedro Chávarri, quieren una justicia que pueda sentar en el banquillo de los acusados, si corresponde, a quienes teniendo poder, teniendo mucha influencia, creían que podían cometer una serie de fechorías y que no iba a pasar nada. En un Estado democrático de derecho, un Estado constitucional de derecho, lo que pasa es que todos deberíamos ser iguales ante la ley. ¿Qué cosa dice la gente cuando le preguntan sobre el caso de o el papel de José Domingo Pérez? Dice: dígame, ¿aprueba o desaprueba la labor que viene desarrollando el fiscal José Domingo Pérez Gómez? Adivinen qué dice la gente. Aprueba 72%, desaprueba 16%. 72%, o sea 7 de cada 10 aprueban la gestión de José Domingo Pérez. Le preguntan a las personas excesos de la fiscalía. Dice: en su opinión, la Fiscalía Anticorrupción, o sea, la que lidera José Domingo Pérez, ¿está cometiendo excesos o no está cometiendo excesos al momento de acusar a los investigados por corrupción? No está cometiendo excesos, 69%. 69%. Es decir, quienes consideran que no está cometiendo excesos, además respaldan su labor. El 24% dice que sí se está cometiendo excesos y el 7% no sabe y no opina. Pero aquí hay otro dato muy interesante, más interesante todavía. La popularidad de Richard Concepción Carhuancho. Dígame, ¿aprueba o desaprueba la labor que viene desarrollando el juez Richard Concepción Carhuancho? 76%, o sea 8 de cada 10, 76% dice que está aprobada su gestión. Es decir, la misma cantidad que aprueba el presidente del CADE, a Richard Concepción Carhuancho lo aprueba, pero son públicos diferentes, por cierto, pero el 76% aprueba la gestión de Richard Concepción Carhuancho. Le preguntan sobre la objetividad de Concepción Carhuancho y dice: ¿cree usted que Richard Concepción Carhuancho, encargado del caso Lavallato, es objetivo e imparcial o está parcializado en contra de Keiko Fujimori y Alan García? 73% dice que es objetivo e imparcial. 73%, o sea, nadie tiene un porcentaje de esa naturaleza, y el 20% dice que está parcializado. Eso es lo que está pasando. Entonces, la gente dice que no hay persecución, que todo esto es correcto, y repasan la labor de esos jueces y fiscales y creen que están siendo totalmente objetivos. Los empresarios aplauden al presidente de la República, 76%. Entonces, ¿cuál es la persecución? Es decir, ¿dónde están los elementos para que eso se constituya una persecución? Esto es muy interesante. Ahora, sobre la aprobación del presidente de la República. ¿Aprueba o desaprueba la labor que viene desarrollando Martín Vizcarra como presidente de la República? Aprueba 62%, desaprueba 30%, es decir, el 62% aprueba la gestión del presidente de la República. Claro, algunos podrán decir, pero claro, ahí está lo peligroso, porque tiene tanta popularidad, se puede volver una persona muy echada al populismo. Sí, pero eso no solo no está pasando, sino que lo está haciendo en el marco de lo que la democracia plantea. Lo está haciendo en democracia, no se está metiendo en los poderes del Estado, que cada uno está con su dinámica, pues desarrollando las acciones que considera más importantes. El Congreso de la República, el señor Salaverry, como presidente del Congreso de la República, ha subido su aprobación de 10 a 22%, en noviembre tenía 10%, ha subido 12 puntos. César Villanueva, que es el presidente del Consejo de Ministros, ha subido de 24 a 31% en su popularidad o en su índice de aprobación. Y la aprobación de los líderes políticos: ¿aprueba o desaprueba la labor que viene desarrollando Alfredo Barnechea, ex candidato por Acción Popular?
27% lo aprueba Alfredo Barnechea. Julio Guzmán tiene 21%. Gregorio Santos, líder del movimiento Afirmación Socialista, 21%. Daniel Urresti, 21%. Verónica Mendoza, 19%. Kenji Fujimori, 14%. Mauricio Mulder, 11%. César Acuña, 11%. Yantumala, 10%. Y Alan Escapista García, 6% de aprobación. Eso es lo que dicen las encuestas el día de hoy. Pero son las 7:26 de la mañana. Entonces, defender la lucha contra la corrupción es defender la democracia. No es un asunto ideológico, es una cuestión ético, moral. Y claro, hay algunos empresarios, como muchos políticos, que han excluido ya eso, no solo de su vocabulario, que no sería tan grave si solo de ahí lo hubieran sacado, sino de su comportamiento, y por eso es que andan irresponsablemente hablando de una persecución que claramente no existe. Y claramente no existe porque los propios miembros del gremio empresarial han salido con su actitud este fin de semana a dejar en offside al señor Roque Benavides, que ha quedado como, digamos, él seguramente no se hubiera querido imaginar, en ridículo, pero lo ha hecho para favorecer un escenario que seguramente genere la inestabilidad suficiente para que a Alan García le puedan dar el asilo. Pero esperemos que después de todo lo que hemos podido por estos días apreciar también del funcionamiento del sistema democrático, este asunto no prospere. Además, la próxima semana, el domingo próximo, hay elecciones, hay que ir a votar por el referéndum, y esa va a ser una magnífica oportunidad también de decir que en el Perú no solo vivimos un ambiente democrático, sino que, a diferencia de lo que ha pasado en los últimos 18 años de la transición democrática, es la primera vez en la que la propia ciudadanía va a elegir el tipo de reformas que quisiera que ojalá más adelante se profundice. Han habido otros reveses también, y ahora sí me voy a centrar en Alan García porque es importante. Primero, que han aparecido algunas nuevas historias. Una que se llama La Conexión Uruguaya, lo ha publicado IDL Reporteros, y da cuenta de cómo el hermano del señor Sanguinetti, que por cierto ha sido presidente de Uruguay, y que Alan García ha metido en apuros porque hoy día en Uruguay se empieza a discutir esas conexiones también, pues era el nexo de Odebrecht con la banca privada de Andorra para crearle todas las cuentas a quienes recibían estos pagos corruptos que hoy día se están investigando si pertenecían solo a quienes dieron su nombre o a otros que más arriba tenían el control de los hechos y dentro de los cuales el propio Alan García pueda estar inmerso, y eso lo tiene que determinar el Ministerio Público y luego el Poder Judicial. Entonces ha habido un revés ahí serio para Alan García. Pero también este fin de semana el Cuarto Poder, en un magnífico reportaje que ha desarrollado en alianza con IDL Reporteros, han podido encontrar el expediente del caso García, cuando en el año 97, o sea, el expediente que estuvo perdido, se le investigaba por actos de corrupción, donde hay elementos, desde nuestro punto de vista, de sobra para que Alan García hubiera podido terminar preso. Y lo curioso, lo particular es frente a la misma obra, el tren eléctrico, y en segundo lugar, la misma modalidad del traslado de las coimas, con testimonios muy importantes de personas que de primera mano dicen cómo Alan García participó de estos hechos ilícitos. Entonces todo eso se ha podido exhibir, y el recuerdo de un Alan García vinculado y sin querer responder a la justicia otra vez se hace nítido, y vinculado a esta manera irresponsable de meterse a la casa del embajador de Uruguay, hace notar de que estamos frente al mismo personaje. Eso también me parece que ha sido un asunto muy duro para Alan García este fin de semana, al punto de que ya ha empezado a consultar otras embajadas que si no le dan en Uruguay, a ver si otras lo asilan, y creo que nadie en su sano juicio va a cometer una barbaridad de esa naturaleza, perjudicando lo que, digamos, a paso lento a veces termina siendo la mejora de nuestro sistema institucional y el interés ciudadano de que ojalá las cosas cambien de una vez por todas. Y la última cosa que quiero decir sobre la conexión uruguaya también lo saca hoy día el diario El Comercio, y esto me parece que es muy importante. El mismo personaje, Andrés Norberto Sanguinetti, que es el hermano de María Sanguinetti, de Julio María Sanguinetti, el expresidente de Uruguay, era el nexo de la banca privada de Andorra
con Odebrecht para abrirle las cuentas a todos los corruptos que en el Perú participaban de estos actos contrarios a los intereses mayoritarios. Pero ¿qué cosa es lo que ha publicado hoy día el diario El Comercio? Sanguinetti, o sea, este personaje, gestionó cuenta para apoyar el no en la revocación. Dice Viaje, documentos y testimonios confirman que ejecutivo de Banca de Andorra vino para abrir cuenta en la que se depositaría dinero para la campaña. Por encargo de Odebrecht, Andrés Norberto Sanguinetti se entrevistó con funcionarios de la gestión edilicia de Susana Villarán y efectivamente no solo describen dónde fue, cómo fue, quién pagó la cuenta, etcétera, etcétera, sino qué cosa es lo que acordaron en la reunión, y ahí participaron el señor Gabriel Prado y el señor José Miguel Castro. Y está clarísimo entonces, desde mi punto de vista, que ellos fueron el nexo para este acto que claramente fue ilegal. Y esto tiene que ser también en esta lógica de que todos tienen que ser tratados de la misma manera, un asunto fundamental para la justicia, para que una vez por todas en ese caso también se determine la responsabilidad y tengan que ir a la cárcel, si es necesario, aquellos que cometieron esta barbaridad. Y me parece que en el caso de los dos funcionarios, en el caso de Gabriel Prado y en el caso de José María Castro, esto que ha publicado El Comercio, una reunión que viene Sanguinetti, se reúnen con él, hablan, tratan sobre cómo se tiene que pagar, de dónde va a salir la plata, etcétera, configura, desde mi modesto punto de vista, un escenario totalmente bien estructurado de una lógica criminal para favorecer un asunto que, por cierto, tenía a la base esta ilegalidad, porque la plata venía de la caja 2 de Odebrecht. Y eso tiene que sancionarse ejemplarmente, por cierto. Son las 7:33 de la mañana. Voy a ir a una pausa. Regreso un instante. Y la última es que a Alan García le han abierto otra investigación. Y en esa investigación, que data también de la época de su segundo gobierno, está relacionado con el terminal del Callao, ¿no es cierto?, donde también se favorecieron actos de corrupción, del cual dice el Ministerio Público el señor Alan García, hoy en la casa del embajador de Uruguay, ¿no es cierto?, cobardemente refugiado ahí, pues parecería era parte también. Eso es lo que dice el Ministerio Público. Vamos a una pausa, regresamos un instante, estamos aquí en No Hay Derecho, no se mueva, ya volvemos. Hemos presentado el editorial con Glatzer Tuesta.